Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a la exposición de la palabra. Vamos a leer hoy Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así el apóstol Pablo a los Gálatas: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre. Tú eres digno de ser adorado. Padre, te agradecemos por una mañana más, por un día más que tú nos regalas, que es un día menos para tu pronta venida. Eso esperamos, eso anhelamos, esta es nuestra esperanza viva, Señor. Te pido en esta mañana que el Señor perdone mis faltas, mis pecados, y que uses la vida de ese siervo inútil para su gloria, para anunciar el Evangelio de una manera clara y fiel, para que tu pueblo, Señor, tus hijos, reciban este mensaje que tú quieres dar a ellos. Te pido, Padre, usa todo mi ser en este momento. Que tu Espíritu Santo que mora en mí me ayude a recordar tu palabra y a exponerla para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, desde tiempos antiguos, muchos falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, han intentado pervertir el Evangelio de Cristo, trayendo, predicando, enseñando un Evangelio diferente. Obviamente que hay de estos que predican un Evangelio diferente. Dice Pablo, sean maldecidos. Pero eso ha sido una realidad desde la época de Pablo y no ha sido diferente en nuestros días. Existen muchas iglesias donde se predican un evangelio falso, un evangelio de salvación por obras, de méritos, de que hay que hacer un esfuerzo o obrar, actuar o conquistar por sus propios méritos la salvación, siendo así rechazando la obra de Cristo, porque cuando creemos en ese falso evangelio, lo que estamos haciendo es priorizar nuestras obras y ser salvos por ellas, y no por la obra que ya fue hecha por Cristo Jesús, que fue completa, perfecta y suficiente para salvarnos. Entonces, eso ha sucedido mucho.
y es lo que vemos acá un poco en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esas iglesias de la región Gálatas, de la región de Galacia, provincia romana, fue fruto de un trabajo misionero, que es lo que vamos a poner enfoque en las predicaciones siguientes, nosotros los pastores, enfocándonos a lo que es las misiones, a lo que Jesús dijo: id a todo el mundo y predicar el evangelio. La voluntad del Señor es que el evangelio llegue a todo el mundo. Y esas iglesias de Galacia era fruto seguramente del primer viaje del apóstol Pablo a esta región, donde ha dejado iglesias, donde ha dejado líderes formados, y allí habían creyentes, hijos de Dios. Y desde Antioquía, que es la primera iglesia, podemos decir así, misionera, desde allí el apóstol Pablo fue enviado para esa región, después volvía para ahí. Y Pablo, después de un excelente trabajo por la gracia de Dios que había hecho en esa región, vinieron después las malas noticias. Por eso me gustaría leer el capítulo 1 de Gálatas para poder entender el capítulo 3, por qué Pablo los habla de esta manera tan fuerte, como está hablando en el capítulo 3. El capítulo 1, versículo 6, ahí tenemos lo que es el problema que había en esas iglesias. Dice así en capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces acá Pablo ya desde un principio ya muestra su preocupación por los Gálatas, por ese gran problema que había en esas iglesias. ¿Cuál era el problema? Ellos se habían alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está el pecado, ahí está el desvío de esos Gálatas. Y ahí está también la preocupación de Pablo cuando dice: estoy maravillado, estoy perplejo. O como decimos nosotros acá, no puedo creer que ustedes que recibieron un mensaje tan claro del evangelio, ahora están buscando un evangelio diferente. Es decir, están cambiando la verdad de Dios por la mentira de Satanás. No lo puedo creer. No puede ser que eso está pasando, y encima tan pronto se están desviando. Pero él aclara que no hay otro evangelio. A pesar que estaban siguiendo un evangelio diferente, pero el evangelio, amados hermanos, es uno solo. Es un mensaje cristocéntrico que menciona siempre la gracia de Dios por nosotros pecadores. Pablo decía que él predicaba a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje del evangelio. Pero había algunos que el apóstol Pablo no menciona acá sus nombres, pero eran los judaizantes, los judíos, que habían ido a esta región de Galacia a perturbar a esos creyentes con un mensaje, con un falso mensaje. El mensaje era: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés,
no podrán ser salvos. Y eso era lo que perturbaban a los Gálatas y terminaron cayendo, desviándose de una manera muy rápida. Una vez que entendemos cuál era el problema de los Gálatas, ahora vamos a la exposición de la palabra del capítulo 3. Y el mensaje que quiero exponer en el día de hoy, amados hermanos, es fascinados por un evangelio diferente. En el capítulo 1, o mejor el capítulo 3, versículo 1 de Gálatas, Pablo eleva su tono. Él habla de una manera fuerte, pesada, pero él lo hace por amor a los Gálatas, por amor a esos hermanos, porque los amaba, a pesar del gran desvío de haber dejado aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo nunca les dijo que ellos eran un fracasados o unos endemoniados, como muchas veces se hace por ahí. Nunca Pablo dijo, ustedes no nacieron de Dios. Pablo siempre tuvo esa esperanza de que sus Gálatas sí eran hijos de Dios, pero habían caído, habían desviado, habían pecado como cualquiera de nosotros podemos caer. Por eso la Escritura dice, el que está en pie, cuide para que no caiga. Es decir, podemos caer, podemos sufrir daños de la caída, no perder la salvación, pero sí perder la comunión con Dios, el gozo del Espíritu en nosotros. Entonces Pablo, como amaba tanto a esos Gálatas, los exhorta duramente diciendo, oh Gálatas insensatos. Acá creo que la palabra más adecuada o el significado más adecuado para ese insensatos es, oh Gálatas, podemos parafrasear, oh Gálatas irreflexivos. O sea, no es que ellos no conocían el Evangelio, sí conocían. No es que no quedó claro el mensaje de Pablo, sí ha quedado, pero de una manera irreflexiva. Tampoco es que ellos les fallaba la mente, no, ellos pensaban, pero es como que rehusaron pensar y actuaron sin pensar. Por eso Pablo estaba maravillado de que tan pronto se habían alejado del Señor para seguir un evangelio diferente con un mensaje tan claro. ¿Y por qué esa irreflexibilidad? O sea, ellos no reflexionaban. Si vamos a ver los versículos siguientes, Pablo hace 6 preguntas. ¿Pero para qué? Justamente para eso, porque los Gálatas eran irreflexibles. Y las preguntas hacían los Gálatas reflexionar. Entonces Pablo comienza a preguntar a ver si ellos reaccionan, reflexionan en la actitud equivocada que estaban teniendo, para que vuelvan. Entonces, a esos Gálatas irreflexibles que no reflexionaron, simplemente actuaron sin pensar, Pablo les hace una pregunta.
¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Obviamente que no es que Pablo no sabe, sino que obviamente que él sabía quién era el que causó todo eso, que eran los judaizantes, pero repito, esas preguntas eran para que ellos recapaciten, reflexionen. A ver, ¿quién nos fascinó? Es decir, ¿quién nos sedujo? Esa palabra os fascinó en griego significa hechizados, significa encantamiento o embrujo. Pero Pablo no tenía en mente brujos que habían hechizado a los Gálatas y engañado a ellos con una brujería, sino más bien que Pablo estaba pensando en los judaizantes que con sus palabras engañaron a los Gálatas, seducieron a los Gálatas a seguir un otro evangelio, un evangelio diferente, un falso evangelio. Entonces es la pregunta, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Era lo que había pasado, era lo que hemos visto en el capítulo 1, que ellos dejaron la verdad de Dios, dejaron de obedecer a aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Con esa actitud, ellos dejaron de obedecer a la verdad, porque fueron fascinados, seducidos, atraídos por un evangelio diferente, distinto del evangelio de Cristo. Fueron seducidos por un falso evangelio. Y Pablo les dice más: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, Pablo dejó un mensaje claro a los Gálatas. No es que ellos habían visto Cristo crucificado, sino que el mensaje de Pablo era tan claro a los Gálatas. Fue un evangelio tan claro el que Pablo predicó a los Gálatas, que sería como que quedó en la mente de ellos la imagen de Jesucristo siendo crucificado por ellos, pagando por sus pecados. Fue un mensaje claro que quedó en la mente de ellos. Es como que ellos, cuando Pablo predicaba, es como que ellos podían ver Jesucristo siendo crucificado por ellos. Es decir, un mensaje claro. No había dudas, no había error. Pero aún así, recibiendo un mensaje tan claro, ellos se desviaron. Es decir, esos Gálatas eran irreflexibles. No reflexionaron cuando vino el mensaje diferente. No reflexionaron que el mensaje que había recibido era un mensaje claro, era suficiente. Y que por medio de la fe solamente eran salvos sin las obras de la ley, sin la necesidad de la circuncisión. Entonces, a pesar de que el mensaje ha sido claro, ellos estaban desviándose. Y en el versículo 2, Pablo lo que hace es apelar a la experiencia que los Gálatas tuvieron al recibir el Espíritu Santo. Porque él dice,
esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra pregunta más para que ellos, esos Gálatas irreflexibles, pudiesen reflexionar. Y Pablo apela a la experiencia que ellos tuvieron con Dios a través de la predicación del Evangelio. Pablo predicó el Evangelio, ellos creyeron y tuvieron una extraordinaria experiencia con Dios, como todos nosotros creyentes también tenemos. Y ahí él hace esa pregunta: ¿cómo han recibido el Espíritu? ¿Por las obras de la ley? ¿Por hacer? ¿Por conquistar? ¿O por el oír con fe? Y bueno, esa pregunta también puede ser para nosotros. ¿Cómo no? Puede ser. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es creyente? Porque todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y si usted es un creyente y tiene el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿cómo lo ha recibido el Espíritu Santo? Bueno, en muchas iglesias, por ejemplo, de la que yo he venido, que es la Iglesia Universal, donde yo predicaba un falso evangelio de la prosperidad. Para recibir el Espíritu Santo había un día específico en el cual uno iba y todos los que querían recibir el Espíritu Santo tendrían que ir a esa reunión y buscar el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacían? Bueno, a través de oraciones, viniendo 7 miércoles o 5, haciendo ayunos. Y cuando el pastor entrevistaba a las personas que recibieron el Espíritu Santo, le preguntaba, ¿cómo ha hecho para recibir el Espíritu Santo? Ah, pastor, yo vine 7 miércoles, yo ayuné, hice el ayuno de 21 días y recibí el Espíritu Santo. Es decir, que esas personas recibieron el Espíritu Santo por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, por ayunar, por venir 7 miércoles, por hacer esto o aquello. Y de esta manera recibían el Espíritu Santo. Pero muchas otras personas salían frustradas de ese lugar, porque decía, pastor, ¿por qué no recibo el Espíritu Santo? Ah, bueno, mira, vos tenés que ayunar más. Mira, yo he visto que ha venido 6 miércoles y no ha venido el 7º. Entonces, ¿qué puedo hacer? Así no vas a recibir el Espíritu Santo. O sea, todo enfoca en lo que es el esfuerzo humano. Y podemos traducir acá por la ley, por las obras de la ley, por hacer. Y mi pregunta es a ustedes, ¿cómo ha recibido el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué respondería ustedes? ¿Por las obras de la ley, por cumplir los 10 mandamientos? Pastor, mire, yo estoy cumpliendo los mandamientos y creo que por eso he recibido. ¿Qué diría usted? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora vamos a la Escritura para saber, porque la Escritura tiene la respuesta, si es por las obras de la ley o si es por el oír con fe. Y el mismo autor de esa carta, el apóstol Pablo, él deja bien claro en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, así como esos Éfesos
han recibido la palabra de verdad, también los Gálatas recibieron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Listo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuándo? ¿Ah? Cuando creemos. Al momento que creemos en el Evangelio, recibimos esa gracia de Dios, el Espíritu Santo. Y somos hijos de Dios. Entonces, no es por buscar, es simplemente creer. Es por fe, por la gracia de Dios, que recibimos el Espíritu de Dios. Entonces, con esas preguntas, Pablo apela a la experiencia de ellos, porque ellos habían recibido el Espíritu Santo, no por las obras de la ley, no por haberse circuncidado, como decían los judaizantes. Ellos habían recibido el Espíritu por haber creído en el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo hace esas preguntas, a ver si ellos se acuerdan de esa experiencia que tuvieron con el Señor. Y más, algo tan, una herejía tan grande que había visto también en ese lugar, porque también es importante decir que otra forma para recibir el Espíritu Santo era haciendo una campaña llamada Campaña de Israel, que en esa campaña se daba todo lo que uno tenía por el todo de Dios. Y el pastor decía, ¿usted quiere recibir el Espíritu Santo? Porque algunas personas no lo recibían y estaban frustradas. Entonces, mira, ¿quiere recibir el Espíritu Santo? Entonces usted tiene que dar su todo en esa campaña. Y esa campaña va a ser para recibir el Espíritu Santo. Y esa es una herejía tremenda. El apóstol Pedro dijo a Simón el mago, que había visto que por la imposición de manos de los apóstoles recibían el Espíritu, y él decía, yo también quiero ese poder para que cuando ponga mis manos reciban el Espíritu Santo. Y les ofreció a los apóstoles dinero. Y Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo si piensas que el don de Dios es alcanzado o comprado con dinero. ¿Será que no han leído esos pasajes para hacer tan grande herejía esas actitudes? Amados hermanos, el Espíritu de Dios recibimos por la gracia y al creer en el Evangelio de Jesucristo. Y la otra pregunta que el apóstol Pablo hace es, ¿tan necios sois? O podemos decir, ¿tan tontos sois ustedes de caer en esto? De caer de que por la ley recibes el Espíritu, por la ley sois salvos. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Esa es una pregunta fuerte, ¿no? ¿Tan necios sois? Y hay personas que caen en esas cosas, como esas personas que hacen, por ejemplo, sacrificios para recibir el Espíritu Santo. Obviamente, no todos son hijos de Dios. Pero Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, ¿cómo comenzaron los Gálatas? Comenzaron bien. Pablo fue a esa región, les predicó el Evangelio, se convirtieron al Señor y recibieron el Espíritu.
Es decir, comenzaron bien. Estaban bien. Estaban firmes en el Señor, en el Espíritu. Pero al venir los judaizantes y traer un mensaje diferente, un evangelio diferente, ¿qué pasó? Estos que comenzaron en el Espíritu estaban dejando el Señor y terminando en la carne. Quizás el apóstol Pablo, cuando dice ahora vais a acabar por la carne, quizás se refería a lo que es las obras de la ley, a la circuncisión, porque el mensaje de los judaizantes era ese: si no os circuncidáis conforme el grito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en Filipenses capítulo 3, entonces vemos que comenzaron bien en el Espíritu, recibieron el Espíritu de Dios, pero Pablo dice ahora vais a acabar en la carne. Filipenses 3 dice, o mejor leo todo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molestia el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2 del capítulo 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahí ya vamos entendiendo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y él va diciendo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí él va sacando todo quién era, ¿no? Antes. Circuncidado al 8º día. Bueno, ahí ya podemos entender que quizás el apóstol Pablo, cuando dice, vais a acabar en la carne, vas a acabar con ese mensaje de los judaizantes que tienen que circuncidarse, si ustedes ya saben que es solamente por la fe que son salvos. Y ahí él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Hablando de su vida antigua, ¿no? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí viene el punto clave. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, como enseñaban los judaizantes, que es por la ley, sino como la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia. Somos justificados por la fe. Al creer en Jesucristo, Dios nos declara justos. Éramos culpables, éramos enemigos de Dios, pero por la fe en Jesucristo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, Dios nos declara justos al creer en Él, justificados por la fe, una sola vez, para siempre, sin las obras de la ley. Comenzaron bien,
pero estaban terminando en la carne, en las obras de la ley, en la circuncisión, etc. ¿Habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Se da cuenta, hermanos, cuántas preguntas? Para que ellos capaciten, reflexionen, porque estaban actuando de manera irreflexible. Quizás no tenemos datos claros de los padecimientos de los Gálatas, pero él dice, tantas cosas habéis padecido en vano, aunque no tengamos claras declaraciones de que los Gálatas sufrieron, sabemos que el cristiano sufre. Todo creyente sufre a causa de Cristo. Por lo menos el apóstol Pablo, él sufrió. ¿Y cómo sufrió en esta región de Galacia? Porque allá en Listra él fue apedreado y estaba como muerto. Mire cuántas cosas el apóstol Pablo sufrió, padeció por causa de Cristo. Y en la iglesia primitiva también vemos los creyentes padeciendo persecución. Y a causa de la persecución fueron esparcidos para predicar también el Evangelio. Por eso todas las cosas ayudan a bien. Aunque el padecimiento no lo queremos, pero esas cosas nos ayudan a bien. Entonces, él hace esa pregunta, ¿ustedes han padecido, han sufrido en vano, si es que realmente ha sido en vano? Y después sigue diciendo, aquel pues, versículo 5, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Siempre va repitiendo eso, ¿no? Por las obras de la ley o por la fe, por la ley o por la fe. Y esa pregunta sería, aquel que da el Espíritu, que es Dios, el Espíritu Santo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios nos da el Espíritu Santo? ¿Por cumplir un ritual? ¿Por cumplir las obras de la ley? ¿O Dios nos da el Espíritu Santo por la fe? Bueno, ya hemos visto la respuesta, que es por la fe. Pero también dice, y hace maravillas entre vosotros. Podemos ver en la iglesia primitiva que Dios hacía maravillas. Dios hacía milagros. Muchos milagros Dios ha hecho por medio de la mano de los apóstoles. Muchos enfermos eran sanados en la iglesia primitiva. Muchas maravillas, muchos milagros han sucedido en aquel entonces. Pero ¿cómo lo hacía Dios? Por ejemplo, Dios, por medio del apóstol Pablo, dice que hacía milagros extraordinarios. O sea, cuando Pablo ponía las manos en los enfermos y los curaba, ¿quién curaba? ¿Pablo a través de sus manos a los enfermos? ¿O era Dios? Y claramente dice, y hacía Dios milagros por medio de la mano de Pablo. Dios es quien hace los milagros. Y eso todo no es por uno, no es por méritos. Todo eso Dios lo hace por la fe. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Cómo lo hace eso?
por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta obviamente es por la fe. Y para encerrar todo eso, es mucho más largo lo que tenemos que hablar, pero vamos solamente hasta el versículo 6 para cerrar y responder esas preguntas que el apóstol Pablo hace. El versículo 6, Pablo cita Génesis 15 y él dice lo que está escrito allá en Génesis 15. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham creyó y fue justificado por la fe. Esa regla no ha cambiado. Eso no es solo en el Nuevo Testamento. Todos los creyentes de todas las épocas fueron salvos por ese medio, por medio de la fe, por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así fue con Abraham en el Antiguo Testamento, así fue con los Gálatas en el Nuevo Testamento, así fue en esta época y así es hoy y así será siempre. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y no hay ningún mérito en nosotros. Esa salvación es del Señor de un principio a fin. Todo lo que tenemos que hacer, usted que está aquí quizás no entiende todavía el Evangelio, no ha tenido una experiencia con Cristo, no ha sido salvado por la gracia. Quizás su pregunta sería, ¿qué debo hacer entonces, pastor, para ser salvo? Solamente debes creer en el Evangelio y eso es suficiente para ser salvo. Si crees hoy en el Evangelio, hoy mismo Dios te salva. ¿Y cómo sé que soy salvo a partir de ahora? Bueno, ahí vendrán las evidencias. Vas a comenzar a congregar, vas a comenzar a buscar más las cosas de Dios, vas a empezar a orar, vas a notar un cambio que ya no eres el mismo de antes porque Dios le ha transformado, le ha dado su espíritu y le ha hecho una nueva criatura por medio de la fe en Jesucristo. Amados hermanos, para concluir, que Dios nos ayude a ser reflexivos y no tomar actitudes irreflexivas, siendo atraídos por un evangelio diferente, por el evangelio de la prosperidad, por el falso evangelio, que lo único que hace es alejar las personas de la gracia y del Dios vivo. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, como hacía la iglesia primitiva, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por este mensaje, por esa exhortación del apóstol Pablo a los Gálatas, que también puede ser una exhortación para aquellos que han recibido un mensaje tan claro y hoy están buscando un evangelio diferente, congregando en iglesias que predican un evangelio diferente. ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois para hacer esto? Al haber recibido un mensaje tan claro del evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser como la iglesia primitiva, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina del Señor.
Es lo que te pedimos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.